Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo episodio de Abriendo Mercados, aquí desde Ahora Play, para hacerte compañía en esta hora y media que estamos aquí al aire, para hablar de finanzas, de economía, de cómo podés administrar tu dinero de la mejor manera posible. Estoy súper feliz de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes porque sé que se están tomando un momento en sus trabajos, en sus hogares, en donde estén. Comenzaron las vacaciones de invierno, así que muchos también estarán ahí rodeados de algunos pequeños, dando vueltas por las casas, por los hogares, algo muy lindo compartir en familia. 2 semanas que se podrán volver muy divertidas si se organizan bien, o también se podrán volver, bueno, un poquitito allí con, bueno, ciertas cuestiones del día a día que pasa en todos los hogares. Pero estamos hoy en Abriendo Mercados, aquí transmitiendo desde Ahora Play. Si no te suscribiste todavía al canal oficial de Ahora Play, podés hacerlo con un solo clic. Allí podés inscribirte a esta gran comunidad para estar informado sobre finanzas, sobre economía, sobre cómo optimizar tu presupuesto para poder llegar a fin de mes de la manera, creo que más agradable posible en este contexto donde al argentino le cuesta todavía poder llegar a fin de mes, donde todavía muchos de los gastos corrientes los tiene que pagar con la tarjeta de crédito, donde mucha gente lamentablemente paga el mínimo y tiene que incurrir en deudas todavía para poder seguir adelante, pero bueno, estamos en un momento de transición, en un momento de reordenamiento de la macroeconomía local, así que estoy muy contento por poder estar aquí. Pueden seguirme en Adrián Moreno Oc, que es mi Instagram personal, como también pueden estar viendo este video y todos los videos que subo a la comunidad que genero en mi YouTube personal, Adrián Moreno Oc. También puedes seguirme en Twitter, Adrián R. Moreno Oc, y en TikTok, Adrián Moreno Oc. Así que allí full para todas las consultas que puedan llegar sobre inversiones. ¿Querés invertir de una manera profesional, de una manera confiable, transparente, regulada por la Comisión Nacional de Valores? Bueno, puedes hacerme todas las consultas allí, Adrián Moreno Oc. ¿Qué pasa en los mercados? Bueno, los mercados realmente nos tienen muchas, pero muchas sorpresas. Una de ellas es muy positiva porque Vima comenzará a tener cambios en cuanto a su operatoria, hablando que a partir del día 28 del 7 comenzará a partir de las 10:30 de la mañana a comenzar a abrir los mercados como el programa mismo, ya que los mercados hoy en la Argentina se abren a partir de las 11 de la mañana y finalizan a las 17 horas. A partir del lunes 28 del 7 vas a poder operar con todos los instrumentos que realmente estás comprando o vendiendo todos los días, o cuando realices una operatoria vas a poder hacerlo a partir de las 10:30 horas y se van a unificar el mercado contado inmediato con, digamos, el mercado a plazo. Así que bueno, vamos a estar de 10:30 hasta las 17 horas operando en los mercados a través de Vima. Bueno, otra de las noticias que, bueno, quería compartir con todos ustedes tiene que ver básicamente con lo que sucede con la bolsa argentina, con la bolsa que nos despierta mucho amor por un lado, pero por otro lado vemos que la bolsa argentina decrece en lo que va del año un 25% en dólares. ¿Qué pasa con el Merval? Porque está tocando ese valor de los $1.600. Pensamos que por ahí podía ser un piso, que podía a partir de ahí repuntar, rebotar el principal índice de las compañías locales. Sin embargo, todavía eso no lo estamos viendo y en este contexto, bueno, hay que elegir muy bien dónde posicionarnos. Es decir, tenemos un potencial impresionante, increíble en nuestras compañías y sobre todo también porque venimos de años con mucha ganancia en lo que tiene que ver con el equity, es decir, con las acciones, con los papeles de nuestras empresas, tanto energéticas, tanto financieras, de materiales, etcétera. Tenemos en nuestro país mucha potencialidad en ese sentido. Pero algo también que quería resaltar y bueno, también conversar con ustedes, tiene que ver con, bueno, ¿llegará el Merval al punto más bajo que alcanzó este año, que fue los $1.449? Allí, bueno, hace unos meses atrás.
Eso representaría un 10% de baja todavía en dólares. Así que veamos muy de cerca qué pasa con las acciones argentinas, cómo realmente se repunta, sobre todo, bueno, las principales compañías de nuestro país, tanto YPF como, Pampa Energía, tienen cierto potencial que, bueno, Pampa Energía estuvo creciendo bastante la semana pasada, YPF un poco más rezagada en cuanto al crecimiento, sin embargo, todavía las potencialidades existen muy marcadas para nuestro país. Otra de las cosas que quería hablar con cada uno de ustedes tiene que ver con, bueno, básicamente estamos también atravesando días en Wall Street que de alguna manera nos hacen pensar, y eso lo vamos a estar hablando más tarde también con el experto en finanzas y socio de Wakeful, Oscar Culari, quien nos va a hablar un poquito más, ampliar este panorama, sobre todo porque a él le encanta todo lo que tiene que ver con el panorama internacional. Así que vamos a hablar sobre cómo posicionarnos en Wall Street. Es decir, estamos atravesando un momento súper favorable. ¿Por qué? Porque a principio de año veíamos a las principales compañías hablando del mundo, como por ejemplo, no sé, Tesla todavía está cayendo, pero si vamos a hablar de Microsoft, todas esas compañías, las 7 magníficas y todas las más importantes a nivel mundial, bueno, estaban cayendo muy pronunciadamente por la guerra campal que, bueno, desde un lado lideraba Donald Trump, desde el otro lado, veíamos al líder chino también manifestándose y también a los países reaccionando hacia las políticas tan fuertes comerciales de los Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, bueno, las compañías caían, sin embargo, ahora estamos en un momento totalmente opuesto. Es decir, estamos viendo al Bitcoin volar. Estamos viendo las criptomonedas, bueno, como hoy lo ponía en mi Instagram personal, Adrián Moreno Oc, lo estamos viendo, llegará hasta la luna, como decían muchos, como lo decía Elon Musk en algún momento, como lo decía Donald Trump. Bueno, eso está pasando, que estamos viendo un repunte muy pronunciado, sostenido en las criptomonedas, pero también estamos viendo precios a niveles máximos en Wall Street. Estamos viendo la bolsa neoyorquina realmente que compañías que, por ejemplo, Microsoft, Amazon, están liderando las ganancias. Así que bueno, en este contexto creo que también es muy importante conocer, saber y ver las valuaciones en específico de cada una de estas compañías para posicionarnos de aquí adelante, por ahí tomar ganancia en alguna de ellas y bueno, comenzar a invertir en algunas que están un poco más rezagadas, tal vez como Apple, tal vez como Google, que realmente todavía están a la baja en lo que va de 2025. Se armó un lío, bueno, muy grande en nuestro país, un lío, bueno, a causa de la serie Menem. Seguro que Cata, que está del otro lado, se siente súper identificada porque la habrá visto reiteradas veces a la serie de Carlos Saúl Menem, como también el pelado que está por ahí atrás. Gracias siempre por estar aquí y hacernos un poco el aguante. Y ponían ellos en la serie, aquellos que la crearon, algo muy importante y sobre todo el lío vino porque no se sabe de quién fue el tapado. No se sabe si fue de... 3 personas dicen que eran dueñas de un mismo tapado. Graciela Alfano se lo adjudica, Susana Jiménez se lo adjudica y Graciela Borges también se lo adjudica. Pero ¿qué quería hablar con cada uno de ustedes? Tiene que ver con el detrás de esa foto icónica de los 90 de María Julia Alzogaray, cuando hace esa portada y muestra una nueva gestión, muestra una nueva época que tuvo que ver con las privatizaciones. Y por eso hoy vamos a hacer una encuesta que seguramente Cata ya está sacando al aire, que se encuentra en su casa, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, Cata estará sacando esta encuesta que tiene que ver básicamente con ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las privatizaciones? Veíamos en la serie, bueno, teniendo en cuenta también que es una serie que tiene ficción, es decir, no todo sucedió de acuerdo a lo que podemos ver. Sin embargo, el detrás de las privatizaciones no era transparente. El detrás de las privatizaciones, bueno, estaba la Argentina en una situación
que siempre vuelve a estar. Le faltan dólares a nuestro país. Le faltan dólares a nuestro país porque no exportamos quizás lo suficiente en comparación de lo que compramos al exterior. Por otro lado, bueno, muchas compañías todavía no logran poder tener esa capacidad para llegar a los mercados internacionales. Entonces, en ese contexto, bueno, una privatización como la que tal vez se está hablando ahora con la compañía AISA, bueno, que más o menos daría a la Argentina unos 500 millones de dólares, una cifra no despreciable, pero tampoco que va a cambiar, digamos, la macroeconomía, ni tampoco va a sanear a la recomposición de reservas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo sobre las privatizaciones? Así que la primera respuesta es para que participes hoy en Abriendo Mercados, privatizar todo, Banco Milei, privatizar solo empresas deficitarias o no privatizar porque es volver a los 90. Te dejo esa pregunta, la vamos a estar compartiendo y analizando más tarde con Oscar Culari, pero ya le doy la bienvenida porque fue el Día del Amigo. Así que si pueden poner un cartel, les agradezco a cada uno de ustedes porque somos amigos, tenemos esa amistad virtual que cada lunes estamos en esta cita obligada que es Abriendo Mercados, porque podés enterarte de todo lo que pasa con tu bolsillo, con tus finanzas y cuál siempre es la mejor alternativa para tu perfil de riesgo para poder invertir. Así que bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Oscar Culari, quien es, bueno, un experto en finanzas y también socio de Wakeful. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, Adrián. Bueno, feliz Día del Amigo también. Feliz día, como participante del programa. Bueno, gracias. A disposición para trabajar en lo que sea, ya sabes. Tenemos, bueno, un día muy especial, por eso vamos a ver ya cómo abren los mercados, porque los mercados, bueno, como siempre digo, no nos permiten aburrir, no nos traen sorpresas y sobre todo, bueno, a veces muchas ganancias. Estamos atravesando la temporada de balances en Wall Street. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo están llegando las primeras, bueno, definiciones en cuanto a resultados? Bancos se presentaron, esta semana tenemos datos claves. ¿Cómo estás viendo eso, Oscar? La verdad que la pregunta es muy buena. Sí es verdad que no podemos dar al momento la película completa, porque recién tenemos como los primeros datos. Los bancos, en primer lugar, dieron de buena manera. Obviamente que muchas veces los bancos de inversión hacen mucho más juego de trading, con lo cual, pero sí también los bancos comerciales anduvieron muy bien. Sí. Y tuvimos, por ejemplo, como una novedad la semana pasada, Netflix, que también empezó a cambiarle la cara a lo que había sido su presentación anterior, un cuarto antes. Hasta ahora lo que venimos viendo en líneas generales, vamos a tener un panorama seguramente en las semanas próximas. La cuestión está un poco mejor que lo que se planteaba. Porque ¿Y cómo ves esta situación de estar en máximos? Es decir, Wall Street, el S&P 500 está en máximos. ¿Es un buen momento para comprar, para mantener una posición, para salirse y tomar ganancia? Te adelanto que hoy el Nasdaq está creciendo 0,76% en dólares, el S&P 500 un 0,50% y el Dow Jones un 0,24%. Es decir, estamos viendo bastante verde y, bueno, optimista, bullish a Wall Street. Sí, bueno, justamente es como preguntarle quizás a tu peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿no? Si me preguntas a mí, siempre... Bueno, por ahora no, ¿eh? Voy a ver con buenos ojos, bien. Muchas gracias. Voy a ver con buenos ojos e invertir en el S&P 500 o en Nasdaq, porque obviamente siempre soy, primero que nada, una persona que valora muchísimo la liquidez. Nosotros sabemos acá que estamos siempre haciendo inversiones de carácter líquido, ¿no? Es una posibilidad que nos da el siglo XX y el siglo XXI, algo que no tenían en muchos casos nuestros antepasados, la posibilidad de invertir en una industria, posicionarnos en algo que sea nuestro interés sin tener el profesionalismo, el management, pero con una particularidad que al mismo tiempo cuando yo quiera puedo tocar un botón y salir. En cuanto a la pregunta en sí, lo que me pasa con todo esto es los máximos, obviamente que nos van marcando un panorama en líneas generales, pero lo cierto es que lo que hablamos en programas anteriores también es cómo los estoy midiendo. Y acá la unidad de medida, seguimos sosteniendo, es engañosa, porque es una unidad de medida
por ejemplo, el dólar medido contra otra canasta de monedas, que lo podemos seguir a través del DXY, del DXY, que está alrededor, yo ahora lo estoy diciendo sin haber visto el mercado y le pido disculpas, pero estaba a 97 o alrededor de 97, pero que venía perdiendo 11% en el año, con lo cual, de ahí para adelante, lo primero que se me ocurre pensar es que ya nuestra unidad de medida se achicó respecto al inicio. Obviamente todos los ruidos que tuvimos en el medio y los desafíos que nos quedan por delante, porque ahora ya se está discutiendo la ley de presupuesto en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos que los republicanos encuentren algún acuerdo con los demócratas. Acá ya no estamos en el marco de una ley especial, estamos jugando con las leyes naturales del Congreso. Tenemos desafíos en cuanto a la Reserva Federal, su sucesor, bueno, todos los ruidos que tuvimos la semana pasada sobre la renuncia o no de Powell o el despido de Powell. Sí, pareciera ser que no se va. Nosotros lo que vemos en Powell, además de ser coherente en charla, también una coherencia en la forma que se maneja, y sabemos que Powell ya tuvo en estos embates allá por el año 2018. De alguna manera la historia se repite, porque recordemos que allá por el 18 Powell era el presidente de la Reserva Federal, pero también el presidente Trump era el presidente de los Estados Unidos. Sí. Con lo cual yo creo que está acostumbrado a este tipo de cuestiones. Las novedades que hemos visto en las noticias acerca de un Trump firmando ya directamente el decreto para despedirlos, y que de alguna manera el que lo habría frenado es Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Exacto. Sí. De alguna manera vemos en todo eso, me parece más una lógica política, de art of deal, esa lógica que usa Trump para negociar, para presionar y después tratar de arreglar, pero que no vemos a un Powell que se inmute con eso como lo hace en sus conferencias de prensa. Dentro de la Fed tenemos a los Chris Waller, que es uno de los candidatos a sucederlo, que propone baja de tasas, que el argumento está muy claro en cuanto a su exposición. Sí. Yo no le quiero quitar mérito a de la posición, está haciendo política Waller, obviamente, porque está, postulándose ante Trump como un sucesor, pero no le voy a quitar mérito a su exposición, en la cual nos ponía manifiesto semana pasada también, que él cree que la Fed debe adelantarse en el sentido a un mercado de trabajo que está mostrando señales de debilidad. Exacto. Esta es la postura, de recorte de tasas, y por el otro lado se antepone la otra postura, es que de alguna manera no hemos visto los efectos de aranceles, como decía uno de mis colegas, Martín Esteban. Ahora, esta semana tenemos, la presentación de balances muy importantes, tenemos a Tesla, tenemos a Google, tenemos compañías, muy esperadas por los ahorristas, por los inversores desde aquí de la Argentina, porque muchos de nosotros tenemos estos CDRs. Entonces yo te voy a preguntar, porque hay algunos arriesgados, muy especuladores, que le gustan, por ahí les sobró algo y dicen, esto lo voy a destinar, puede salir bien como puede salir mal. ¿Podrías, no sé si recomendarlo, pero qué podés decir para aquel que va a tomar esa decisión hoy, hoy lunes, y especula con los resultados de estas compañías el día miércoles? Yo te agradezco por todas estas preguntas, porque son todas esas preguntas que uno escucha a diario y que le gusta tratar. ¿Y que lo hiciste o no lo hiciste alguna vez? Yo lo he hecho, no, pero por ahí porque venía, escuchando muy buenas perspectivas y demás, está muy bien. Nosotros lo que tenemos acá es siempre que mirar esta unidad de medida que son la expectativa de mercado, ¿no? Es decir, nosotros jugamos con un balance, nosotros podemos de alguna manera... me acuerdo mucho cómo se seguía Apple, ¿no? En su momento nosotros tratamos de ir viendo cómo venían los deliveries de compañías de China para tratar de adelantarnos de si habían aumentado los pedidos de Apple. Esto de alguna manera estaba mostrando que venía bien en ventas y demás. Pero lo cierto es que cuando sale el balance de cada una de estas empresas... Ahora, con Apple, ¿qué pasa? Porque realmente es como que no termina de encontrarle la vuelta. El producto más vendido, obviamente, que es el iPhone, que muchos de ustedes seguramente que tendrán
o bueno, el iPhone el último o uno, digamos, más atrasado, pero al argentino le gusta tener iPhone, el que puede, ¿no? ¿Qué pasa que realmente esta compañía o no termina de encontrar ese terreno en China? ¿Qué le pasa? ¿Por qué Apple está ahí como retrasado? Como que los mismos modelos, viste, que de iPhone no llegan a conquistar del todo a aquellos que simpatizantes, obviamente, de la marca, sino que tienen por ahí una modificación mínima en la cámara o algo así y no terminan de seducirnos. No, bueno, justamente Apple no quedó exento un poco de lo que fue pasando en la guerra comercial. Y sí, bueno, lógicamente fue uno de los principales afectados. Y en segundo lugar, no es un tema menor que Trump ha apuntado directamente contra Apple en los meses pasados como alguna de aquellas empresas en las que quiere que se instale por completo en Estados Unidos, esto que se conoce como el fenómeno de nearshoring, de alguna manera atraer toda esa manufactura de nuevo a Estados Unidos. Yo creo que esos ataques han sido de alguna manera más lo de la guerra comercial, algo que inevitablemente le afecta a Apple. De alguna manera creo que, como te decía, respecto a las otras empresas, lo que siempre dependemos es expectativa de mercado, finalmente lo que rinde la empresa en cuanto a balances, y no menor el guidance, ¿no es cierto? Porque este es el tercer punto. Exacto. Entonces, cuando a veces todo resulta positivo, pero después dicen, bueno, probablemente el próximo trimestre no vaya del todo bien, y ahí la compañía, bueno, baja, ¿no? Ahí es donde los analistas presentan una ceguera muy grande, porque justamente es muy difícil, salvo que alguien tenga inside information, poder... ¿Cómo nos gustaría tener esa inside information de muchas compañías? Como pasó el otro día con el Real, ¿no? Cuando salió la noticia, digamos, de que Trump iba a sancionar Brasil. Qué bueno tener esa noticia unos segundos antes, como parece que pasó, y bueno, se están abriendo investigaciones al respecto. La cuestión es la siguiente. Lo que me pasa en el caso de Apple que vos mencionás, en el caso de las otras compañías, es que aquellos inversores que quieran ser osados y comprar unos días antes, tienen que saber que resulta ser mucho más. Por más que los analistas digan, va a rendir muy bien, sepan que los analistas no pueden nunca adelantarse a eso, porque aún teniendo un gran balance y el analista teniendo razón, lo que no sabemos es cómo después toma el mercado respecto a sus expectativas y el guidance de la propia compañía para adelante. Ejemplo por excelencia tenemos en el trimestre pasado, cuando en el trimestre pasado lo vimos a Tesla, que presentó uno de los peores balances, y sin embargo después las acciones subían, porque su CEO, Elon Musk, decía que iba a empezar a dedicarse menos a la política. Claro, le estaba diciendo chau a Donald Trump. Exactamente. Y eso Donald Trump a él, no sabemos bien, ¿no? No sabemos bien, pero de alguna manera eso que haya pasado y que él comentó como guidance, hizo que la acción subiera cuando había sido uno de los peores balances. Por eso es que te digo. Y respecto a lo que pasa con Apple, obviamente soy un usuario de Apple, acá me tengo que mostrar toda mi parcialidad al respecto. Me parece que, bueno, todo lo que es el trabajo en inteligencia artificial, Apple se ha quedado atrás respecto a sus competidoras. Me pasa lo mismo cuando veo Meta, la inteligencia artificial de Meta. Creo que ahí hay mucho por trabajar. Ahora se están tratando de hacer acuerdos con OpenAI. Veremos para lo que viene, pero entiendo que es muy difícil evolucionar año a año con el hardware. Pero bueno, en parte de inteligencia artificial me parece que ahí se quedaron, ¿no? Lo que se está disparando un poco, y ya yendo al terreno argentino, es el dólar. Está en 1.301 pesos, el dólar MEP cerrado. Lo estoy viendo en este momento. Esta es la cotización real porque la estoy viendo en algunos portales y está debajo de este valor. Sin embargo, el precio del dólar MEP es de 1.301 pesos. Así que bueno, también a evaluar esto que lo vamos a estar charlando en profundidad porque queremos saber qué pasa con la suba de tasas impresionante que vivimos la última semana, que podrá o no podrá calmar la furia del dólar, porque aparentemente, como lo decía hoy al principio, a veces, muy seguido a veces, ¿no? La Argentina no tiene la suficiente cantidad de dólares para generar esa calma cambiaria. Oscar, estábamos con una encuesta. Esta encuesta, para que la vote toda la gente, tiene que ver con las privatizaciones. Privatizaciones sí, Banco a Milei, privatizaciones solamente aquellas que sean deficitarias, y privatizaciones
es volver a los 90, así que digo que no. Estábamos en ese tapado gate. ¿Qué pasa con ese tapado que esconde toda una historia impresionante de las privatizaciones, Oscar? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Crees que la Argentina tiene que volver a esa política de privatizaciones, hacerlo a medias? ¿Cuál es tu visión? Muy buena la pregunta. Lo que creo es que yo miro la economía siempre como un tema de incentivos. Entonces, cuando yo confío en que alguien, cuando tiene los incentivos adecuados, trata de hacerlo mejor, y sobre todo que cuando tiene el riesgo de su lado. Cuando yo puedo jugar el juego sin riesgo y sin temor a tomar malas decisiones, porque en su caso va a haber millones de argentinos que van a hacerse cargo de mis malas decisiones, como pasó con YPF, ¿no es cierto? Sí. Con la estatización. Exacto. Es decir, de alguna manera es muy fácil tomar el riesgo de decir, bueno, privatizo, violo la ley, porque en definitiva, digamos, yo no soy responsable. Y esto es lo que me parece que hay una discusión subyacente cuando son las empresas de un capital que el bolsillo es de payaso porque lo pagan los argentinos. Los argentinos lo pagan de diferentes maneras, y no es que aquellos que no pagan impuestos o que los evaden por completo, que están totalmente marginales, pueden estar exentos. Te dice, bueno, a mí no me importa, porque en definitiva lo han pagado y lo seguimos pagando con inflación, y sobre todo las personas con menos poder adquisitivo. Entonces, decir, no es que es gratis. Cuando las empresas públicas fallan, no es gratis. Y también la irresponsabilidad, cuando, por ejemplo, en el caso de, en su momento, Obras Sanitarias de la Nación, previo a hacer Aguas Argentinas, antes de la estatización menemista, digamos, de alguna manera brindaba más agua a los consumidores de la que efectivamente se encargaba de limpiar. Y la cuestión era que le daban agua que no había sido purificada a la gente. Entonces, ahora, ¿cómo el gobierno podría hacer un proceso transparente de las privatizaciones? Es decir, tendría que haber, no sé, una consulta, no sé si se realiza en este tipo de operaciones, pero digo, ¿cómo puede mostrar el interés, la aprobación o no la gente? Porque como vos lo decís, realmente la gente es la que termina pagando por la estatización o por la privatización. Entonces, ¿cómo, digamos, la voluntad popular se podría conocer para que realmente un gobierno se empodere y realice estas medidas, y que esas medidas, digamos, no venga otro gobierno y las vuelva a llevar hacia atrás, ¿no? No, esa garantía no está nunca. Nosotros tenemos ese gran problema en Argentina, que siempre, habiendo tantos errores nuevos por cometer, siempre volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, por un lado, el mismo partido aplaude las privatizaciones, aplaude las estatizaciones, y después quizás viene otro a privatizar, y seguimos en un loop realmente nefasto, porque yo te pongo del otro lado, es con qué interés vos como un empresario. Recordemos que acá estamos viendo siempre, cuando hablamos de mercados y demás, personas que compran bonos argentinos, pero que, como decíamos antes al principio de nuestra charla, tienen la posibilidad de apretar un botón y retirarse del juego. Pero cuando estamos hablando de capitales, que le estamos diciendo que se vengan a instalar acá en Argentina, la cuestión es muy diferente. Recordemos durante el periodo del kirchnerismo, estoy pensando segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cómo en aquel entonces se hablaba de un acuerdo con Chevron. Claro, porque lo cierto era que tenía que ser un acuerdo casi espurio, porque era un acuerdo que estaba a espaldas de toda la población. Nosotros, cuando hablamos de privatizaciones, me parece que tenemos que tener esto en cuenta. Hay una ley que permite que si tenemos la ley, digamos, que nos marca todos los procesos, y después cuando se aprovechando un poco tu costado legal, digamos, ya que sos abogado también, ¿se puede hacer en este momento, digamos, se puede privatizar, o tiene que haber algún proceso legal o por decreto? ¿Cómo es ese proceso? No, nosotros tenemos la ley Bases, que de alguna manera organizó la cuestión, como pasaba con el caso de Aguas Argentinas, que ahora se la está volviendo a esta idea de privatizar, habiéndola un poco saneado, porque claro, privatizar algo que está totalmente
Pero otra vez el 10% se lo vuelven a dar a los empleados, ¿no es cierto? Es decir, como pasó en los 90, que de alguna manera se les pagaba con acciones a los empleados luego de la privatización. Sí. Lo que pasó en los 90 respecto a este punto, digamos, es que en Argentina hubo algo particular que no existía en aquel entonces como hoy lo tenemos tan, sí, digamos, desarrollado, es el compliance. El compliance es algo que se ejerce no solamente desde afuera, en menor medida, pero sino de adentro, que es mucho más potente. Sobre todo porque de alguna manera a partir del 2000 vemos toda una corriente en la cual los estados nacionales empezaron a reconocer su incapacidad de controlar la corrupción corporativa y de alguna manera lo que hicieron fue privatizaron el control de la corrupción a las empresas, obligando a las empresas a tener sus propios organismos de control, de compliance, y esto me parece que es un cambio significativo a la década del 90. Esto me parece como crucial. Y digo ¿por qué? Porque tenemos un ejemplo del caso LAN, que de alguna manera, ante el advenimiento de un gobierno, de sindicatos que empezaban a LAN, allá por 2019-20, a presionar a la compañía para que otorgue determinados beneficios espurios, la compañía prefirió vender todo e irse del país a pérdida, resolviendo un montón de juicios laborales, antes que incurrir en lo que había pasado anterior al 2015, cuando la compañía pasó por un desprestigio total porque terminó siendo sancionada por la Security and Exchange Commission porque justamente evitó estos controles, ¿no? Algo que, bueno, me volví fan porque la vi 2 veces a la serie, así que algo que decía María Julia Alzogaray en la serie era la gente que quedaba despedida. Por un momento decía, bueno, cuando le hablaba, viste, a los potenciales compradores, le decía, bueno, no me acuerdo el número, pero imaginemos miles de familias que representan a la empresa, bueno, adornando todo un poco, porque nosotros somos pro familia, porque pim, pam, pum. Pero después decían, bueno, quedaron tantas miles de personas, de familias despedidas. Eso la verdad que, bueno, preocupa, sobre todo porque, bueno, de alguna manera se tendrían que, como vos lo decías, bueno, un beneficio tal vez podría ser el que tengan ciertas acciones. Ahora también puede existir una política de estas nuevas personas que adquieran, digamos, estas distintas empresas que terminen tomando una decisión de despedir a ciertos clientes. Estamos viendo donde también ciertas compañías muy importantes en nuestro país están despidiendo a mucha gente y eso preocupa también porque el mercado laboral, digamos, está bastante frágil. Pero bueno, no me contestaste esta pregunta de la encuesta, que quiero que lo hagas más tarde, porque antes de que... Así, bien clarito, sí, no, o bueno, en parte, pero más tarde. Vamos a estar hablando... también, bueno, ¿qué pasa con la Argentina en cuanto a las calificaciones? Hemos este año pasado por, bueno, un proceso donde la Argentina tuvo que, bueno, fue por un lado, digamos, recalificada, esperábamos que pudiese estar en emergentes, eso no ocurrió por Morgan Stanley. Ahora, bueno, en concreto, Moody's, esta calificadora de riesgo, puso, digamos, a la Argentina en un nuevo rango. Y este rango pasó, digamos, del CAA3 al CAA1. Esto equivale a decir que la Argentina estaría, bueno, dentro de los niveles, digamos, de riesgo más pronunciados, estaría pasando a un grado, digamos, está por debajo del grado de investment grade, o sea, de grado de inversión, que eso después si querés explicarlo, Oscar. Y por otro lado, bueno, también tiene que ver con, bueno, una calificación que dice que la Argentina pasa de estar positivo, es decir, entendiendo que la Argentina podría recalificar nuevamente, digamos, en el corto plazo, por las políticas, por todo lo que se está reorganizando macroeconómicamente, hacia una calificación mucho mejor, lo cual es positivo, sobre todo porque entendemos de que la Argentina en algún momento tendrá que salir a los mercados internacionales a emitir deuda, así como muchas empresas también lo están haciendo. Y por otro lado, bueno, la calificación pasó de positiva entonces a estable. Es decir que, por lo menos en el corto plazo, Moody's
no presentaría un cambio significativo en cuanto a la calificación de nuestro país para la emisión tanto de deuda en moneda extranjera como local, por lo menos en el mediano plazo. Bueno, también Moody's de alguna manera adelantaba todo lo que tiene que ver como positivo, todo lo que tiene que ver con la liberación de controles cambiarios cuando salimos en el cepo, por lo menos para las personas físicas en el mes de abril, a mediados de abril, y también la implementación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, que por lo menos vamos bien, estamos en esa ruta, en ese camino de seguir todo lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Todavía estamos allí en un punto donde falta la acumulación de reservas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, se está cumpliendo a rajatabla. Bueno, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la liquidez de la moneda extranjera, también, bueno, se estamos dando en ese contexto, y también que vamos a una transición en que la cuenta de capital sea más abierta para nuestro país, y por otro lado, bueno, continúa el proceso desinflacionario en la Argentina. Escuchaba por allí que algunas encuestadoras, no me sale la palabra, aquellos que se dedican a estimar, consultoras, bueno, estaban de alguna manera relevando de que a pesar de que el dólar se incrementó, no hubo pasaje hacia los precios en las últimas 2 semanas. Esto es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque los consultores más importantes de nuestro país vuelven a colocar la inflación de julio, ya teniendo una medida más o menos de este tiempo, hasta este día 21 de julio, de un proceso desinflacionario que continúa en nuestro país ubicándose por debajo del 2%. Así que es una buena noticia para vos que nos estás viendo, porque seguramente estarás preocupado por la suba del dólar, y si eso obviamente te va a dificultar en tu vida del día a día, bueno, en teoría las consultoras no están viendo hasta el momento un pasaje de la variación del dólar a precios. Y en este contexto, bueno, también entender que todavía Moody's adelanta que persisten desafíos relevantes. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, las limitaciones en cuanto a, bueno, todo lo que tiene que ver con el exterior, todo lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y sobre todo con la perspectiva, bueno, que Moody's de alguna manera adelanta que es estable porque refleja una potencialidad en cuanto a la recuperación económica más firme, pero todavía falta tiempo para que las variables macroeconómicas en su conjunto puedan todavía restablecerse. Por otro lado, digamos, Moody's pone un acento muy especial en las elecciones legislativas. Se conocieron un poco la definición de listas el fin de semana, pero todavía necesitamos saber con precisión, digamos, si el oficialismo va a poder imponerse en las urnas nuevamente en el mes de octubre o si, bueno, habría una sorpresa. Eso va a ser relevante también de acuerdo a lo que señala esta calificadora de riesgo para la Argentina, para lo que viene más, para lo que viene también con el riesgo país, que estamos ahí en los 770 puntos más o menos. Todavía no hay un cambio notorio y visible del riesgo país como lo estamos esperando. Sin embargo, si se dan todas las condiciones, yo creo que podría pasar fácilmente. Es decir, hay muchos clientes, Oscar, que por ahí me preguntan cuando el tema de asesoría y me dicen como, bueno, el Merval está cayendo terriblemente, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos o esperamos un poquito más alguna confirmación? ¿Cómo ves esa situación, digamos, para posicionarse en el Merval? Y entendiendo también que por ahí seguramente esta recomendación de inversión sería como para perfiles de moderados para agresivos, ¿no? Sí. No, es muy buena la pregunta. Nosotros habíamos venido hablando acá en tu programa acerca de esta cuestión, de alguna manera que Argentina se encuentra un poco en esta pausa hasta las elecciones. Veíamos un banco de renombre marcando bueno, si Milei saca, ya estamos hablando de cuestiones políticas, no estamos hablando de economía. Fíjate, mirá, si Milei saca 45, esto es un éxito extraordinario. Si Milei saca 30% de los votos, esto es entre comillas, un fracaso. Sí. Entonces, fijémonos que yo la otra vez hice los números, hay que buscar de alguna manera a algún especialista en derecho
lo que sería el derecho electoral. Ajá. Pero yo estaba sacando unos números que, no sé, Milei necesitaba sacar más del 60% Sí. para poder conseguir, digamos, un quórum propio. Con lo cual, aún yéndole extremadamente bien, nosotros recordemos que tenemos un sistema de 2 cámaras en la cual una se renueva la mitad cada 2 años, pero la otra solo 1/3 cada 2 años. Y la segunda cuestión no menor, que Milei, si bien ganó, digamos, su contienda contra Massa, él perdió las generales. Exacto. Esto hizo que tuviera, o sea, ¿cómo vamos sin impacto? Bueno, justamente en la baja representación que tiene la Libertad Avanza en la Cámara de Representantes y, bueno, obviamente en el Senado, ni hablar, pero me parece que lo de la Cámara de Representantes pudo haber sido distinto. Esta cuestión, sumado a que de alguna manera este último tiempo ha perdido algunos de sus aliados, nos hace pensar que este riesgo país podría tener una relación muy directa en si llegamos o no a esos 87 votos que necesitamos para mantener un potencial veto que todavía no salió de esta última implementación de carácter fiscal que a mi forma de ver es muy nociva y que se hace más en un marco electoral que una cuestión para resolver un problema de fondo a largo plazo como es justamente todo el tema de la seguridad social, ¿verdad? Entonces, toda esta cuestión me parece que de alguna manera sostiene ese riesgo país en ese punto. Estamos viendo ahora a un Guillermo Franco mucho más activo, hablando con gobernadores. Antes de producir el veto, me parece que va a necesitar la Libertad Avanza, incluso hasta con un buen resultado electoral, buscar buenos consensos para hacer los cambios sustanciales que Argentina requiere. Ahora, Oscar, algo que tiene que ver con la confianza, bueno, se visualiza en que el gobierno de alguna manera trata de ir cumpliendo con distintas pautas macroeconómicas. En algún punto, con lo que tiene que ver con los instrumentos financieros, el Banco Central trata de blindarse de reservas, pero por otro lado trató de ir sacando, tanto en el Tesoro Nacional como en el Banco Central, todos aquellos impedimentos que no se alineen con la política macroeconómica y con la política, bueno, cambiaria que está desarrollando tanto Javier Milei de la mano de Caputo. Y en este contexto, algo que pasó la semana pasada y que realmente me volví loco, porque 150 fue el valor, vamos a poner en placa, 150 fue el valor que tomó la tasa de caución. ¿Qué es una caución? Una caución es como el plazo fijo de la bolsa. Es decir, el día viernes llegó al 150%. ¿Cómo se explica eso, Oscar? Y mientras me das tu respuesta, yo voy a estar buscando cómo está la caución ahora. Veamos que el viernes anterior, es decir, el viernes 11 del 7, estaba en el 17%. En una semana, bueno, donde el gobierno necesitaba secar la plaza de pesos, ¿no? Sí, estos fenómenos, obviamente, más de corto plazo y que no es sostenible. Después vos que me hablás de Bitcoin y la tasa de caución estaba a 150. Hermoso, tremendo. No, evidentemente tendrá que ver más con un fenómeno de carácter financiero que de fondo. Seguramente una falta de oferta hizo que la demanda lleve a estos números. Pero bueno, obviamente feliz por aquellos que lo hayan podido aprovechar. Triste por aquellos que sean las contrapartes. Por ahí, sí, a las 4 de la tarde, ¿viste? El viernes pendiente. Triste para aquellos que hayan sido las contrapartes porque realmente es caro. Sí. Esperemos que no seamos los argentinos, nada más. Pero sí, es algo que muchas veces ocurre cuando, sobre todo en un mercado como la Argentina, cuando vemos algo así en Estados Unidos, obviamente que las sumas son menos espectaculares, pero a veces tenemos en los overnight algún salto de tasa y parece, pero son apenas unos puntitos. Esto me parece que tiene que ver más con un fenómeno, con un hallazgo de que grandes jugadores quisieron moverse de un lugar al otro y por un tema de falta de contraparte, de liquidez, ocurrió esto. Ahora, la pregunta es, bueno, hoy está en el 36, 37, 35% la tasa de caución a un día. ¿Cómo ves este contexto? Porque la gente quiere saber, por un lado, el dólar puede, porque digamos, todo esto se viene en un proceso de que el gobierno necesita dólares, y también a la vez, en paralelo, bueno, necesitaba deshacerse de las LEFI. Expliquemos qué son las LEFI en primer lugar. No, bueno, nosotros
lo habíamos charlado, de hecho creo la semana pasada, el tema de las LEFIs, que eran hijas de las LELIQs y nietas de las LEVAQs, ¿no es cierto? Es decir, de deudas que toma el propio central. Y la cuestión fue que lo que pasó a mi forma de ver en estos días y que ocasionó todo este revuelo fue esta comunión entre justamente la cancelación de estos instrumentos al mismo tiempo que se hizo un pago de deuda significativo. Entonces, por un lado, vos bajaste significativamente las reservas y al mismo tiempo ocurrió este fenómeno en el cual, con la cancelación de estas LEFI, aparentemente el mercado no fue sino a hedgearse en otro tipo de moneda. Entonces me parece que eso fue lo explosivo de todo esto. También, ahora el gobierno tomó la otra medida de sacar, al mercado nuevamente LECAPs y no logró tampoco de alguna manera apaciguar el dólar. Entonces, ¿cómo ves en ese contexto? Digamos, el dólar podría seguir subiendo, digamos, que flote no es una novedad, o sea, el gobierno quería que obviamente estuviese en el piso de la banda. Eso no sucedió. Pero por otro lado, digamos también las perspectivas, ya que el gobierno estuvo comprando, digamos, dólares a 1.269 por ahí en el spot, entonces que ese valor podría ser un piso, es decir, que antes veíamos al dólar de 1.200 tal vez para abajo, podría ahora el dólar quedarse en esos niveles de 1.200 para arriba. Pero si llegara a los 1.400, tampoco sería algo tampoco para alarmarse tanto, porque es una banda y va a flotar en esos valores. Ahora, si traspasa esos valores de una manera pronunciada, ahora sí realmente tendríamos que preocuparnos. Sí, yo creo exactamente lo mismo. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a este juego de bandas. Esta flotación sucia, por decirlo de alguna manera, porque flota pero hasta determinado margen. Yo creo que nosotros estamos viendo que en el campo, digamos, los márgenes se estaban achicando sustancialmente, aun cuando ya el campo tiene márgenes que no se comparan contra sus pares internacionales. Me parece que esto ayuda, por otro lado, a ese sector. Es un sector, además, que tiene... la Argentina lo necesita sustancialmente porque es el que de alguna manera hace que después la Argentina pueda pagar sus cuentas. Así que me parece, yo no lo veo tanto como un problema. Vos lo marcabas bien respecto al crecimiento de la tasa de inflación. No vemos un pass-through, un paso directo. Así que me parece que esto yo lo veo como algo más saludable para la economía argentina que todo lo contrario. Lo que sí, obviamente, a tener muy en cuenta, las reservas hoy están menos estimadas, menos 9.000 millones, y esto me parece que sí es como el punto. De cualquier manera, sabemos todos que ahora tenemos en finales de julio una revisión del Fondo Monetario que posiblemente revea esas metas y le siga concediendo a la Argentina margen para seguir recibiendo fondos. La sensación que tengo de ver este proceso y de ver cómo vivimos... ¿Es una sensación buena o sensación mala? No, es de alguna manera cuando uno sigue su intuición y trata de ver el proceso completo y trata de sintetizar muchas variables al mismo tiempo. Exacto. Es que el año pasado, en el 2024, el gobierno, como le pasó a Macri en el 2016, el gobierno tuvo el apoyo de capitales que venían de afuera y con eso pudimos mantener un peso fuerte, aun cuando se estaban haciendo reformas totalmente agresivas, ¿verdad? En cambio, me parece que este año la Argentina se encuentra más viviendo de motus propio, por sus propios medios, y esto va a depender también de lo que los argentinos hagamos en las urnas en los próximos meses para ver cuál es el apoyo. Esto me parece que es, a diferencia del año anterior, en donde fluían un montón de capitales hacia Argentina, este es un momento donde, como decíamos, una Argentina en pausa puede hacer que no recibamos toda esa cantidad y que los argentinos en este momento estemos un poco más solos para encarar todo este proceso, ¿no? Ahora, estábamos viendo la semana pasada, entonces, como decía, los resultados de la licitación y las tasas estaban realmente en 47%, es decir, una barbaridad, casi 48%. Esto realmente, ¿cómo lo ves? ¿Como una desesperación del gobierno por querer tener dólares y de alguna manera calmar, yendo, digamos, haciendo el carry trade, digamos, que se recomponga el carry trade? Y por otro lado, lo que estaba escuchando también mucho, es cada vez se acorta más el tiempo de carry trade. Es como que vas a
al dólar y volvés al pesos y así sucesivamente, pero como por tiempos menos prolongados que por ahí lo que se especulaba con llegar a septiembre y dolarizarse, ¿no? Sí, yo siempre pongo mis reparos, ustedes saben, contra el carry trade. A mí me parece que es algo mucho más especulativo que hasta, no sé, casi como operar con opciones. Entonces, lo que me parece que siempre eso hay que dejárselo a los profesionales y no pensar en que en el corto plazo puedo obtener una ventaja, porque muchas veces puedo ser lo que se conoce como en la literatura especializada como un odd lotter. O sea, ser el último que entra, claro, ¿sí?, cuando justamente se produce la devaluación. Sí. Entonces, mucho cuidado con eso, me parece muy bien el llamado de atención. Respecto a lo de las tasas y el mantenimiento, por eso digo, no recomendaría ese tipo de estrategia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que hacer erogaciones en pesos, tiene lógica que yo esté en pesos a una tasa, esta tasa me parece muy atractivas. Si yo, en cambio, soy de aquellos que quieren posicionar mi riqueza y medirla en dólares, no estaría haciendo este juego de cambio porque me puede salir muy mal. Me parece que la tasa está muy holgada, me parece generosa. Lo que sí entiendo es que la Argentina está teniendo muchos desafíos para poder tomar deuda con un riesgo país de 170 y que no solamente que no rompe los 700 puntos, sino que ahora están 700 altos, más cerca de 800 que de 700. Exacto. Este es como el gran desafío. Por eso digo, celebro un poco que el tipo de cambio afloje, esté más cerca de la banda superior que de la banda inferior, porque también eso hace que el campo, digamos, en un momento, recordemos que la cosecha más importante del país pasó, tenemos que entrar a la segunda parte del año, sabemos históricamente que la Argentina en la segunda parte del año es una época más de vacas flacas. Me parece que sí, las tasas son generosas. En el lugar del gobierno me parece que yo habría tomado decisiones del estilo de ser contundente, porque me parece que de lo contrario podría perder el control de la situación. Entiendo que es más contextual el tema. Me parece que obviamente que en un mundo teórico todos hubiésemos tomado otras decisiones. Me parece que dentro de este contexto hay cierta lógica. O sea, hay que tener cuidado, básicamente eso, hay que planificar muy bien la estrategia que se vaya a realizar. Oscar, tenemos una invitada, más tarde vamos a estar hablando con vos sobre algo que pasó en la comunidad cripto con las stablecoins, y bueno, me vas a hablar en concreto de la disparada de las principales criptomonedas. Estamos viendo a Bitcoin, pero también a Ethereum muy arriba, creciendo tal vez más que Bitcoin en los últimos días, así que vamos a hablar de eso también, sobre todo porque a la gente le encanta. Vamos a hablar con Julieta Kaminetsky, quien es economista, CEO del Lufindo, y vamos a hablar con ella sobre algo que tiene que ver con los jóvenes, cómo acercarle la experiencia financiera, el conocimiento financiero a los jóvenes. Que vos por ahí lo hablás, pero desde el lado más de las criptomonedas entiendo un poco más, pero también en tu compañía en Wakeful, así que entender el significado de estar cerca de los jóvenes. No sé si Julieta ya está conectada, así que vamos a darle la bienvenida Abriendo Mercados a Julieta. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Adri? Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, porque estamos en un momento, recuerdo que habíamos hablado en otra ocasión y habíamos hecho mucho hincapié en el tema de la legalidad, de que muchos jóvenes pudieran entrar a invertir en la bolsa, pudieran tener una comunicación más fluida con el mercado, y bueno, lo hemos logrado. Pero ¿en qué momento estamos, Juli? Y bueno, ¿cómo se podrían atraer a jóvenes a través de lo que es la industria gaming? Bueno, está buenísimo. A ver, hay una cuestión y es que una cosa es incluirlos, o sea, que por una cuestión regulatoria puedan empezar a invertir, y otra cosa es que tengan los conocimientos para hacerlo, mismo en personas adultas, ¿no? Entonces, la idea es pensar, bueno, cómo les allanamos un poco y les armamos un proceso donde sea una inclusión responsable, ¿no? Nosotros lo pensamos en la intersección entre las finanzas, la educación y el gamification, obviamente de forma ética, estoy hablando de un juego responsable, para que las personas puedan aprender jugando. Le llamamos edutainment, o sea, la mezcla donde... ¿Cómo? Repetímelo, edutainment. Edutainment, es como education y entertainment como mezclado, confundido, y en esa confusión sana es donde la gente se siente atraída por jugar, no estar 5 horas con el celular, obviamente, sino jugar un ratito por día, como un hábito, ¿no? Durante varios días, para poder ir aprendiendo. Hoy estábamos trabajando justo también
les enseñamos a leer el diario, ¿no? A leer e interpretar. Entonces estábamos analizando una noticia sobre el fin de las LEFI y decíamos, bueno, a ver, una persona que no viene del palo de las finanzas y tiene que entender todo lo que decía Oscar recién, o leer el diario y entender lo de las LEFI, y cómo eso le pega en su bolsillo, porque claro, la gente que quiere resolver un problema personal concreto, o una empresa resolver la caja de la empresa. Entonces... ¿Y un adolescente llega más o menos a comprender, digamos, cómo funciona este instrumento o cómo le pega en el bolsillo, digamos, a él o a sus padres? Sin duda, porque lo que hacemos, en principio, desde la educación la conceptualizamos en que la gente ya sabe cosas y trae su experiencia y lo que escuchó y une, ata cabos. Entonces, todas las personas tienen el potencial de entenderlo. El tema es cómo lo llevamos o cómo facilitamos ese aprendizaje, ¿no? Esa es como nuestra visión pedagógica. Entonces, si lo entienden, lo que les proponemos es siempre un hasta acá. Como hoy entendé qué es un bono, qué es una letra con respecto a un bono, obviamente, en términos de plazos, etcétera, quién lo emite y hasta acá. Y volvé mañana, y volvé a leer el diario 5 minutos, y volvé mañana. Digo, las finanzas no es un curso de 2 horas donde te vamos a responder todas tus dudas, te vas a enseñar a pensar y a buscar información y a quedarte con dudas, porque nosotros también aprendemos todos los días en el mercado, porque obviamente no es una ciencia exacta donde sabemos lo que va a pasar. Entonces, todo el tiempo aprendemos del comportamiento humano, le vamos poniendo nombres a los fenómenos. Y la realidad es que las personas necesitan un poco eso, ¿no? Como, bueno, ir de a poco. La noticia del diario es muy abrumadora. Fin de las LEFI, ahora qué instrumento, como... Bueno, entonces le preguntamos, bueno, ¿qué crees que pasa? ¿A quién hace referencia? ¿Qué hace el Ministerio de Economía? ¿Qué hace el Tesoro? ¿Qué hace el Banco Central? De a poco, como hasta acá, no que sea algo tan abrumador que nadie quiera volver, ¿no? Entonces... Ahora, cuando uno la experiencia, ¿no? La experiencia a veces es totalmente amena o a veces se torna un poco difícil. ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Ayudan ustedes también a lo que tiene que ver su vínculo con los padres, con esta comunicación? Oscar, también, ¿cómo lo hacen en Wayful? Digamos, ¿hablan, digamos, en este sentido con los padres? ¿Hay una coordinación para los más jóvenes? Cuéntenme un poco ustedes. A mí me pasó no hace mucho que vino un padre, consultando que sus niñas estaban haciendo un negocio. Ajá. Y que querían empezar a invertir y demás. Sí. Entonces le pregunté por la edad de las niñas. Sí. Me dijeron 13 años. Yo me quería morir. Mirá. Pero estaban haciendo un negocio genuino, digamos. Y entonces le dije, mira, yo te propongo lo siguiente, que vos vengas a la oficina con las chicas y yo hablo, pero sí delante tuyo y sí, digamos, bajo tu responsabilidad, y le comento principios básicos. Y acá, digamos, con una mirada más legal, es decir, me gusta siempre transmitirle, cuando están comenzando, más cuestiones sobre principios que reglas, ¿verdad? Como para que sepan cuestiones más generales, pero que esas cuestiones empiecen a notar, no sé, algo tan sencillo como el valor tiempo del dinero, o, por ejemplo, una cuestión tan importante como una cuestión de no tener un déficit en sus cuentas más privadas. Entonces, después, cuando yo veo un ministro de Economía que decide gastar más de lo que ingresa, yo puedo tener algún tipo de mirada, decir, che, si esto en casa no lo hago, ¿por qué? Si lo hago a nivel macro está bien. Por eso me parece que hay ciertos principios que nosotros podemos enseñar. Uno que se me viene fundamental, el principio de liquidez, ¿cierto? Es decir, ¿qué valor tiene la liquidez, sobre todo cuando todo se encuentra ahí líquido, en una crisis? Entonces, si yo tengo muchos bienes, no sé, supongamos en el caso de un amigo, que en un determinado momento tenía como 10 propiedades, pero no tenía ni para pagar un café. Entonces vos decís, che, pero escúchame, patrimonialmente sos una persona rica, pero financieramente no puedes pagar un café. Entonces, los conceptos generales de liquidez, los conceptos de escasez, digamos, el valor tiempo del dinero, me parece que son cosas que podemos dejarle a estas personas para empezar a formarse. Las finanzas para mí, como tanto la cuestión nutricional como la salud mental, creo que deberían ser pilares en la educación primaria y secundaria, porque es algo que después llevamos todo el resto de nuestras vidas. Cómo saber decir que no, cómo saber administrar nuestro dinero y, por supuesto, cómo alimentarnos para no ocasionar en el futuro enfermedades que no nos impidan tener calidad de vida, ¿no? Juli, ¿cómo manejas
para manejar el concepto de riesgo con los más jóvenes, porque los más jóvenes tienen menos aversión al riesgo. ¿Cómo haces para enseñarle eso a los jóvenes, que realmente es vital, y sobre todo porque con esto que estamos hablando del gaming y eso, he escuchado un montón de padres que le dan un cierto presupuesto, ¿no?, a sus hijos, y después pierden un montón, ¿no? O la tarjeta de crédito la explotaron. ¿Cómo es ese contacto y si realmente tiene efectos o no, ¿no? Está bueno. Te agrego antes otra cosa de lo que decía, que coincido totalmente y que veía el otro día una especialista en el sueño, en el buen descanso, y es que comiendo mal, durmiendo mal, tomamos peores decisiones financieras, más impulsivas, descontroladas. Entonces, todo tiene que ver con todo para mí, así que coincido con eso. El tema del riesgo es normal y es natural, y está bien que siendo jóvenes seamos, ya me incluí, más amantes del riesgo, y a medida somos todos jóvenes acá, Juli. Que crecemos, bueno, que aparezca cierta aversión al riesgo, en especial obviamente con familia y bueno, ciertas edades y preocupaciones o temas. Ahora, nosotros, ¿cómo lo enseñamos? Digamos, no bajamos la línea de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, como decía Oscar recién, como principios generales. Exacto. Pero sí lo que hacemos son experiencias de, por ejemplo, simulación de escenarios financieros de la vida real. Entonces las personas pueden empezar a sentir eso y ver qué perfil tienen, entendiendo que nada está bien o mal. Si hay una persona joven muy conservadora, no es peor que ser arriesgado. Digo, no hay juicio de valor. Entonces las personas empiezan a identificarse con un perfil y empiezan a tomar decisiones en función de ese perfil. Simplemente eso. Y los exponemos a distintas situaciones para que ellos hagan su propia conclusión. Digo, no es que nosotros les marcamos el camino, sino que ellos van comprendiendo y también entendiendo que no pueden saltar. Cuando los activos están subiendo, bueno, acá somos re arriesgados, después caen, no me vuelvo conservadora, digo, porque eso son problemas de cartera muy grandes y emocionales. Digo, después, ¿de qué sirve también tener más plata y dormir peor? Como si te peor tu calidad de vida, yo le digo siempre eso a la gente, como la gracia es dormir bien de noche. Exacto. No tener más los plata. Jóvenes están como muy vinculados con el tema de, bueno, billeteras virtuales, muchos manejan, y algunas billeteras virtuales se han puesto muy de moda o también han sido muy propicias a la hora de, por su fácil aplicación y demás, ser amenas a los jóvenes. También las criptomonedas, por otro lado, también son muy adaptadas, preferidas o por lo menos investigadas por jóvenes, y también llegan mucho por TikTok a los jóvenes toda esta información financiera. ¿Cómo podés, digamos, evaluar vos, de acuerdo al trabajo que realizan, este tipo de llegada a los más jóvenes y también, bueno, dando ciertas, mostrando ciertas, siendo cauteloso a la hora de entrar en inversiones más arriesgadas como las criptomonedas o como también, bueno, algunas compañías que te pueden hacer volar la cartera, pero también te pueden perjudicar mucho, ¿no? Sí, a ver, hay varias cuestiones. Primero, una buena noticia es que en Argentina, a partir del año 2018, hay una ley, que es la Ley de Financiamiento Productivo, que indica la obligatoriedad de dar educación financiera en escuelas secundarias. Y me dicen, pero no se hace nada. Bueno, se están haciendo muchas cosas. ¿Es perfectible? Por supuesto, hay mucho más por hacer, sí, sin duda. Pero hay una ley que ya está en funcionamiento. En escuelas primarias de Ciudad de Buenos Aires también se agregó educación financiera en la currícula de primaria. Ahora, vos me dirás, bueno, ¿y a los docentes quién los formó? Porque son personas adultas que no tuvieron educación financiera. Bueno, también se está trabajando en eso, entiendo. Claro. Por averiguar. Entonces, obviamente los contenidos son distintos y la carga horaria es distinta. Y con respecto al tema de los jóvenes, hay dos estudios que hizo Junior Achievement con el Centro de Estudios de Políticas Basadas en Evidencia de la Universidad de Itela y apoyado por el BBVA, que hay datos sobre eso. Antes hubo un estudio en 2022 y se volvió a repetir en 2024, y espero que lo sigan haciendo, así podemos ver la tendencia, ¿no? Pero el crecimiento de las billeteras virtuales es enorme, o sea, 89% de los jóvenes hoy indica que usa billeteras virtuales. Hay un montón de datos en esos estudios, está buenísimo. No se habla tanto de conocimiento, sino de percepción del conocimiento y la confianza, y de la inclusión financiera, etcétera. También había los datos sobre las criptomonedas y eso, digo,
no sé cuánta cantidad de jóvenes usa o invierte en criptomonedas y a través de qué plataformas, como que también a veces vemos algún caso y creemos que están todos. Nosotros vamos al aula, la realidad es que hay 1 o 2 que son como los lead investors, digamos, como los más pillos en el tema ese, pero el resto no tiene idea, digo. Sí hay un tema con el tema de las apuestas, etcétera, que 3 de cada 4 jóvenes dice que conoce a alguien que ya ha invertido, o apostado, mejor dicho, en apuestas online, en casas, obviamente, si son menores de edad, no son reguladas, ¿no? Eso sí. Exacto. Yo iría a buscar, no hay tanto dato, entonces no puedo afirmar que todos los jóvenes invierten en criptomonedas, porque creo que a veces vemos uno y generalizamos, y no estoy tan segura de que estén todos tan metidos en el tema, con la salvedad de por ahí 1 o 2 por aula. Los más jóvenes, Juli, ¿tienen ese sesgo que tiene el argentino por ahí un poco más mayor de volcarse siempre al dólar o no? Pero, a ver, está medido como esto de las billeteras, etcétera, no es algo que se haya medido específicamente, pero sí preguntan mucho, a veces lo consideran como una inversión, a veces traen experiencias de la casa de, bueno, sí, yo sé que mis papás compran dólares, pero no hay una estadística general de si con sus pequeños ahorros, digamos, de algún cumpleaños, algún estipendio. Claro, que si le preguntás a un adulto, obviamente te va a decir el dólar como algo de referencia, sea tanto para comprar, digamos, y tener un ahorro, o para invertirlo, digamos, también por ahí es más predispuesto a hacerlo en moneda norteamericana más que en moneda local. Sí, bueno, a veces también se dan esas oportunidades, me hablan que a muchas chicas de 15 años les regalan muchos dólares, o algunas se ponen vestidos y les ponen dólares o algo así, y después con eso invierten, algo así me comentaron por allí, así que están buenas esas oportunidades para aprovecharlas también, pero algo que leí por ahí en una nota que vos escribías para un medio, la inclusión financiera, obviamente que es muy positiva, pero no es sinónimo de tener el conocimiento sobre el manejo de tu dinero. ¿Cómo es esa dicotomía? Es un primer paso, una puerta abierta, pero no implica estar en el otro camino, ¿no? Claro, el hecho de, en su momento en la pandemia y esta apertura de cuentas compulsivamente, eso es inclusión financiera, es tener el acceso a un instrumento, etcétera. Ahora, eso no te garantiza mejores prácticas financieras, porque vos podés tener una cuenta bancaria y por un lado usarla mal o peor, no saber todos los productos y servicios financieros que tenés a disposición, entonces ni siquiera los aprovechás. O sea, los podés usar mal o podés no usarlos cuando están a tu disposición. Como pasaba en su momento con los fondos comunes de inversión, que existían hace un montón de tiempo y nadie los usaba, ¿no? Exacto. El tema de que tengas la opción y regulatoriamente y todo, tengas una cuenta bancaria y puedas acceder, no garantiza que lo uses bien o que lo uses y aproveches todo. Y nosotros trabajamos en ese nicho que es, educación para una inclusión responsable, porque también no sirve de nada tener cuenta bancaria y ver a los jubilados después en la puerta del banco, en plena pandemia, retirando su plata el día 1, 2, 3 del mes, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos ahí, tanto para los jóvenes como para los adultos. Exacto. Y este proceso, digamos, se hace realmente, se comparte, digamos, un joven, digamos, que es instruido financieramente, después se acerca a otro y eso se hace más, algo más llevadero que por ahí con adultos, que a veces, viste, recibir la información y no es que vas y lo recomendás de un día para el otro, ¿no? A otra persona. Mira, empezamos trabajando con jóvenes justamente por eso y lo medimos. 7 de cada 10 jóvenes comparte el corre, ve y dile, digamos, el radio pasillo positivo, lo medimos y les preguntamos y 7 de cada 10 comparten la información financiera que aprendieron con otros, que puede ser su primito, su compañero en el club, el compañero de escuela, lo que sea. Entonces, es como una multiplicación hiper positiva de la información de una manera entre pares, ¿no? Como muy colaborativa. Así que sí, en ese caso sí, esas son estadísticas propias que tenemos y que aplaudimos, obviamente. La idea es esa, que hayan tenido una buena experiencia jugando y aprendiendo y que quieran ir a contarles a otras personas lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Claro, ¿no? Lo que les sirvió, digamos, ¿no? Sí, cómo aprendieron a pensar, no solamente la respuesta final, sino cómo hicieron ese caminito.
Claro, sí, obviamente, o sea, no siempre con una operación financiera, o por lo menos en el corto, mediano plazo te va a ir bien, así que lo principal es lo que vos entendiste y cómo también vas adquiriendo ese backup, digamos, financiero que te va a servir toda la vida, no solamente en una etapa en un momento, digamos, de etario, sino toda la vida, así que eso está muy bueno y obviamente poder hablar de finanzas en las casas, que creo que es lo más importante porque el argentino tiene que amplificar eso que decíamos antes, no solamente pensar en dólares y muchas veces cometer el error de poner esos dólares debajo del colchón pensando que uno está invirtiendo, sino, bueno, cambiar un poco ese chip. Eso también lo midieron en un estudio en Perú de cómo los jóvenes que aprendían trasladaban ese conocimiento a sus padres, en especial en las condiciones sociales más vulnerables. Entonces estaba buenísimo cómo se producía ese efecto, digamos, de traspaso de información y de mejora de los comportamientos impulsada por la juventud. Nosotros trabajamos con comunidades, le decimos, como con familias, con docentes y con los jóvenes, como en especial en el marco escolar, pero sí nos importa mucho como abrir conversaciones, ¿no? Decir, bueno, hoy tenés que invertir en esto. Porque también la educación financiera no es solo para aprender a invertir y tener más plata en lo individual. Hay un montón de otras cuestiones, efectos de aprender a ahorrar, aprender a cuándo conviene tomar una deuda y cuándo no, temas de emprendedurismo, evitar estafas, reducir también brechas de género, proyectar, hacer una planificación financiera, o sea, hay un montón de cuestiones alrededor que no es solamente aprender a invertir. Y que por ahí en casa uno da por sentado que aprendió a ahorrar, pero hay muchas casas donde no se enseña el concepto del ahorro. Entonces ahí es donde entramos nosotros también a decir, che, esto es importante, esto es un valor en sí mismo, ¿no? No lo demos por sentado, porque mucha gente no sabe que no puede gastar más de lo que le ingresa. Y eso a veces hay que decirlo. A los gobiernos también le pasa, ¿eh? Claro, bueno, y en el consorcio, yo siempre digo, al consorcio del edificio le pasa, a las familias les pasa, a los gobiernos les pasa. En algunos casos también no está mal endeudarse, nosotros no le ponemos la etiqueta negativa, depende en qué condiciones, en qué contexto, de qué manera, con qué plazos, o sea, no etiquetamos con juicios de valor, sino que enseñamos a pensar las condiciones en las que uno se endeuda o ahorra o invierte o lo que sea, ¿no? Juli, ha sido un placer que estés con nosotros en Abriendo Mercados. Gracias por esto tan valioso que nos compartiste y sobre todo esto último que mencionaste, el tema de generar comunidad. Creo que los jóvenes tienen ese chip tan valioso que es no querer pisarse el uno con el otro para avanzar, para crecer, sino generar comunidad. En realidad cuando nos unimos, nos sumamos, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Y bueno, al argentino le falta un poco eso para poder progresar, para poder seguir más adelante. En lo que siempre coincidimos es en el tema fútbol, pero ojalá que podamos coincidir también en las finanzas. Excelente, muchísimas gracias por el espacio y bueno, a disposición para lo que necesiten. Juli, ¿pueden hacerte cualquier pregunta a tu Instagram? Perfecto, @Lufindo. Te mando un beso gigante, Juli. Estamos hablando. Hasta luego. Gracias. Chao, Adrián. Chao, Oscar. Bueno, Julia, allí transmitiéndonos esto tan positivo de generar comunidad, de aprender finanzas. El dólar sigue subiendo, así que gente de Ahora Play, gente de, bueno, a ver, ¿qué nos conviene hoy? Comprar dólar MED, comprar, bueno, hay gente que también está saliendo de viaje, pues estamos en las vacaciones, Oscar. Yo no sé si te vas a tomar días por ahora, pero bueno, si tuvieses que hacerlo un viajecito, te voy a decir, de acuerdo a la cotización de uno de los medios más importantes del país, bueno, sí, el MEP igual está más caro, yo lo veo más caro en una plataforma, digamos, de inversiones, pero según este medio está en 1.296, el dólar blue sigue creciendo, 1.315, así que atentos con eso, y el dólar Banco Nación también está subiendo a 1.305, así que bueno, vamos a contestar un poco esa pregunta después si sube o no el dólar a 1.400 pesos. Pero hoy teníamos para hablar, Oscar, esto que tiene que ver con algo de la comunidad cripto, y vos lo nombraste, ¿cómo se llama? Genius Act. Yo lo que te quiero decir es una cosa, yo no me traje la remera de Bitcoin, pero porque vos me dijiste, pero mira, traje un instrumento acá para tenerlo presente al Bitcoin. Entonces acá tenemos como nuestra mascotita acá Bitcoin.
igual está muy buena. Dejala ahí. La dejamos acá, sí. Pero para la mascotita. Yo no sabía, pues si no la hubiésemos puesto todo el principio. Mira claro, vos. Obviamente. No, acá la mascotita. Pero, bueno, como vos decís. ¿Cómo me gustaría tener una de verdad, no? Esta la avisamos, esto no representa ningún valor más que simbólico. Claro. No tiene ningún valor, pero bueno, vale la pena tener la mascotita acá presente. Lo que pasó la semana pasada fue realmente histórico. Y creo que el 18 de julio para la comunidad cripto es, me parece, otro de los grandes hitos. Sí. Ayer, así como el 10 de enero del 2024, cuando empezaron a cotizar los ETF. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley Genius, la Genius Act, sancionada ya, digamos, con decreto presidencial y con fecha de entrada en vigencia concreta, ¿verdad? Sí, que bueno, sería en principio, salvo que ocurra que se regule todo antes, en principio el 18 de enero del 2026 entraría en vigencia, que es lo que manda la ley en la parte resolutiva final, el día de que entra en vigencia, dice 6 meses de la firma del decreto presidencial, tenemos la fecha 18 de enero del 2026. Con la particularidad que si los organismos que están encargados de regular la ley, ¿sí? Recordemos siempre, desde el punto de vista legal, nosotros tenemos una ley, necesitamos un decreto, pero después que estos organismos le den forma. ¿Sí? Acá lo que hizo de alguna manera el legislador es, le dio esta entrada en vigencia, digamos, a posteriori, a 6 meses, dándole como un plazo a la Securities and Exchange Commission, al Tesoro, de alguna manera un plazo para que empiecen a emitir, digamos, las regulaciones correspondientes para poner en marcha esta ley. Si esto ocurre, por ejemplo, en el próximo mes, bueno, de ahí se establecen 120 días, con lo cual anticiparíamos la entrada en vigor. Pero de alguna manera ya tenemos una fecha máxima de entrada en vigor, que es el 18 de enero. ¿Cuáles son las principales stablecoins? Bueno, la principal que tenemos... ¿Y qué es una stablecoin? Porque hay gente que sabe un montón, hay gente que no sabe, así que digámosle, por favor. Está muy bien. De alguna manera, la stablecoin nació con Tether, posiblemente... ¿Qué es Tether? Para la gente que no sabe. Nació con Tether, que fue la stablecoin por excelencia. Hoy es la stablecoin con mayor capitalización de mercado, allá por el 2014. ¿Qué fue Tether? Tether fue de alguna manera una genialidad que se le ocurrió a alguien del ecosistema cuando se prohibió que Bitcoin cotizara contra dólar o de alguna manera se pudiera medir contra dólar. Entonces lo que hicieron estos genios en el 2014 fue crear una empresa que no hicieron algo muy distinto a lo que los argentinos conocemos y manejamos y lo tenemos súper claro, que es la convertibilidad. Hicieron como una convertibilidad 1 a 1. Por cada Tether que emitían, tenían $1 de respaldo. Obviamente que después hay ciertas reglas contables en las cuales, por ejemplo, se establece algo que es equivalente a cash, ¿sí? Como puede ser una letra del Tesoro americano a corto plazo. Entonces, de alguna manera, eso permitió. Y lo que hicieron fue, con BDO de Italia, uno de los Big Four, pero concretamente Italia, validar y dar transparencia a todo el circuito para que BDO pueda validar que por cada Tether que se emite, ¿sí? Tenemos atrás un respaldo. Esta ley que vino a ser justamente de alguna manera, bueno, Coinbase tiene su propia stablecoin, esto fue mucho más tardío, ¿no? Fue muchos años después que Tether, tiene su propia stablecoin, y lo que viene esta ley justamente a regular todas las stablecoins. ¿Pero por qué? Porque le daría la posibilidad hasta que Walmart, ¿sí? O Amazon tenga su propia stablecoin. Obviamente que lo que después estas empresas deciden hacer van a tener que tener un control riguroso. Yo anoté como algunos puntos, digamos, clave, pero uno puntual es que estén 1 a 1 con un activo líquido, es decir, por cada Amazon Coin, que potencialmente, no digo que lo hayan hecho, pero que potencialmente pueda salir, que tengan de respaldo justamente $1. Obviamente someterse al proceso de gobernanza transparente, me parece que ahí Tether tiene mucho camino recorrido al respecto, establecer mecanismos en los cuales después los clientes puedan volver a hacerse esos dólares, obviamente, y con mantener controles periódicos para la protección del consumidor. ¿Hay stablecoins que están ligadas, por ejemplo, al petróleo, que están ligadas al oro o algo de eso? Es que ahí ya la característica de stablecoin no sería tal, sería como una moneda atada, pero no sería técnicamente una stablecoin. Y fíjate por qué, porque de alguna manera tenemos, y me viene bien tu pregunta, la prima hermana
de Genius Act que se está debatiendo ahora en el Senado, que se llama la Clarity Act, que lo que viene a distinguir esta Clarity Act, si cada criptoactivo tiene esa característica de ser un security o de ser un commodity. Perfecto. Y esa característica, ¿por qué? Porque nosotros hoy en el mercado financiero internacional, concretamente en Estados Unidos, tenemos reglas de qué es un commodity y qué es un security. Y de acuerdo a ello, cómo los advisors deben comportarse o registrarse. Es algo que parece que tiene cierta complejidad, pero de alguna manera tengamos esto. Hay, digamos, una regla para establecer, pero que para establecer si algo es un security o no, pero para ponerlo aquí, de alguna manera yo no te tomé esta nota, digo, token descentralizado, ¿sí? Sin expectativa de ganancia futura, basada en el trabajo de terceros, eso sería un commodity. Concretamente el Bitcoin, concretamente en el mundo físico, el oro, el petróleo, ¿sí? Y mutatis mutandis, digo, cambiando todo aquello que son tokens emitidos por entidades con fines de financiamiento o retorno económico, la mayoría de las ICO que conocemos, de alguna manera se encuentran como securities. Esta es una discusión que viene trayendo de hace mucho el mercado. De hecho, hay una discusión, no sobre Bitcoin. Sobre Bitcoin hay cierta parsimonia en, digamos, los principales actores, e incluso hasta Gary Händel, el ex presidente de la SEC, pensaba que Bitcoin era un commodity, pero no, por ejemplo, con Ethereum. No está todavía, digamos, no está, la literatura no es consistente si es un commodity o un security. Bueno, esta Clarity Act, que ya tiene aprobación de la Cámara de Representantes, está ahora en el Senado, veremos si trae todo esto. Porque de alguna manera empieza a dar este correlato global y también no menor, digamos, desde el punto de vista de la implicancia política, geopolítica. Porque miremos esta diferencia que yo tomé una nota acá para llamar la atención. Nosotros acá, en esta Genius Act, estamos marcando una gran diferencia con, por ejemplo, la postura en Asia, China concretamente, o Europa con la ley MiCA. ¿Por qué? Porque acá, digamos, de alguna manera, se prohíbe un dólar digital, la emisión de un dólar digital. ¿No? Como de alguna manera la entidad china, digamos, propone eso, ¿no es cierto?, que significaría más control, que significaría un peligro para las libertades individuales, porque habría un control total de dónde va nuestro dinero, sería muy peligroso. En este caso, esta ley justamente propone que sí existan stablecoins, que sí sean emitidas por una entidad, que tengan una regulación, que, digamos, se proteja al consumidor, pero que no lo haga por parte del Estado, que esto quede en el marco privado. Una diferencia sustancial con las otras regiones, ¿no? Yo me parece que esto, ¿no?, mezclado con la Clarity Act, podría expandir sustancialmente de todo este ecosistema, de manera de que ya instituciones podrían entrar perfectamente, y acá sin tener que tener miedo a que cada institución emita su propia stablecoin. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que va a empezar a pasar es, como pasa con el resto de los bienes, irán compitiendo hasta que una stablecoin, no sé, supongamos, tengo la stablecoin de Walmart, pero quiero comprar algo en Amazon. ¿Cómo hago? ¿Sí? Posiblemente al principio esto genere algún tipo de trastorno, tenga que entrar en un exchange, o haya billeteras que me lo permitan, o incluso las mismas entidades lo hagan, pero que en algún futuro esto va a ser muchísimo más como hoy, no sé, con Modo podemos pagar de un montón de bancos, o obviamente Mercado Libre ni hablar, que facilitó todo el tema de pagos. Pero esto que a vos te preocupaba, me acuerdo, hace unos programas atrás, cuando preguntabas, che, ¿cuándo podremos? Obviamente, no estamos excluyendo al Bitcoin, pero me parece que las stablecoins, que serían de alguna manera una moneda mucho más débil que el Bitcoin desde el punto de vista que el respaldo atrás, en principio estamos viendo monedas fiat, se utilizarían lógicamente estas monedas para intercambio, ¿no?, en un marco mucho más regulado, en un marco mucho más transparente, y por el otro lado seguirán atesorando aquellos que quieran atesorar Bitcoin y Ethereum, que vos justamente marcabas que el Ethereum está volando, ¿no? Exacto. Mira, ya te voy a decir el precio, ya te digo el precio.
Ethereum está a $3.849. ¿Cuál fue? 3.844. Creo bueno, que está el máximo cambiando, está en ¿no? 4.800. Sí. Tenemos un máximo en 4.800. Sí. La cuestión es la siguiente. Acá, para poner un freno y un contrapeso. Sí. Estamos viendo que no solamente Ethereum, sino las otras altcoins están recuperando dominancia contra el Bitcoin dentro del ecosistema. Y esto es algo que, obviamente, todas las cuestiones de, yo siempre hago la salvedad, soy maximalista, listo, Sos pro Bitcoin. Claro, hago esta salvedad y ahora sigo. La cuestión es la siguiente, que cuando ocurren estos fenómenos en donde las altcoins, aquellas que son alternativas al Bitcoin, empiezan a crecer, también se empiezan a encontrar ciertos fenómenos de fines de ciclo de crecimiento de las cripto. Así que a tener en cuenta que a seguir de cerca todo esto, porque bueno, es un fenómeno que por un lado contenta a muchos, pero por otro lado no deja de preocupar a otros, ¿no? Como a mí. Hablando de ciclos, tenemos una encuesta. Ahora sí quiero saber qué opinás en concreto sobre esta pregunta puntual. ¿Conviene privatizar? ¿Cuál es tu postura sobre privatizar? Sí, que privaticen todo, banco a Milei, solo las deficitarias para privatizar, o hay que privatizar, no hay que privatizar nada porque eso es volver a los 90. No, yo creo mucho en el sector privado, creo en el individuo, creo que el individuo es el eje y centro del sistema. Yo siempre voy a preferir, salvo que algo que sea... ¿Todo? No, pero por ejemplo, la justicia es difícil privatizar, la seguridad es difícil privatizar, pero fuera de eso creo que nosotros encontramos que en general las privatizaciones son más eficientes para prestar servicios públicos, más transparentes. Obviamente yo te ponía el reparo de la década del 90, que fueron muchas privatizaciones de empresas españolas. Se da el caso de que no tenemos muchas norteamericanas, cuando vemos el caso de Marsans en aerolíneas, el caso de Repsol con YPF, porque bueno, en aquel entonces, que no había tanto compliance, de alguna manera España era más laxa a la hora de potenciales corrupciones corporativas. A diferencia en ese entonces ya Estados Unidos presionaba mucho a esas empresas, no podían competir. ¿Pero pensás que tendría que darse la privatización, o sea, toda junta? Me parece un argumento mucho más sofisticado que la década del 90, esto de ir haciendo que las empresas vuelvan a estar arriba del agua, como en el caso de Aguas Argentinas. Me parece que eso fue un buen proceso. No sé cómo terminamos la historia de YPF con el fallo, con la entrega de las acciones. Estamos en pausa. Esa es otra forma de que vuelva al sector privado, pero me parece que esto de ser inteligente, de hacer privatizaciones inteligentes, me parece que tiene mucho más sentido, mucho más sofisticado, lo fue la década del 90. Bueno, queremos saber entonces cuál fue el resultado de la encuesta. El resultado fue en concreto privatizar todo, banco a Milei, 22%, o sea, el perdedor, privatizar empresas deficitarias, 31%. Bueno, ahí entiendo que mucha gente dice que entiende precisamente que algunas empresas podrían ser privatizadas en caso de que, como vos bien lo decías, no sea óptimo su manejo, y no privatizar porque es volver a los 90, bueno, un 46%. Si medimos, bueno, 46% obviamente que fue el total, pero, digamos... 54 habló de privatizar. El 54 dijo que sí, por ahí... Bueno, con ciertas condiciones, pero dijo que sí. Veamos cómo transcurre esto y cómo la gente, digamos, va asimilando y va creyendo al plan integral que tiene el gobierno, pero por lo pronto el oficialismo tendría, de acuerdo a esta encuesta, un apoyo, un guiño para privatizar, por lo menos en parte, algunas empresas que hasta ahora estén produciendo pérdidas. La verdad, se me pasó súper rápido volando el programa. Gracias, Cata, que estás del otro lado. Te mando un gran beso. Tenés acá un pequeño regalito por el Día del Amigo. Te lo voy a dar a vos Excelente. Algo para endulzarte la vida. Acá tenemos, pavada, pero bueno, sí, no lo mostramos mucho porque no le estamos haciendo propaganda. Pero no sé si esto llega a Cata. No sé, a Cata, este particular a Cata no le llega, pero no sé si hay otro para Cata. Sí, por supuesto. Así que, bueno, y también al Pelado, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos.
Oscar, despedite de toda la audiencia. No, un gran abrazo a todos, gracias por soportarnos, ¿no? Por fumarnos todo este tiempo. Sí, bueno, hemos hablado de muchos temas, así que seguramente la gente estuvo muy atenta. Gracias a toda la comunidad de Ahora Play. Recuerden que pueden cualquier consulta hacerlo con Wayful. Oscar, bueno. Sí, no, pueden entrar a www.wayful.com.ar y ahí hacerse de las novedades y de cómo invertir en Estados Unidos de una forma muy sencilla. Recuerden que también pueden consultarme por cualquier consulta de inversión a mi Instagram personal, Adrián Moreno Oc, para invertir con las mejores plataformas del país. Y bueno, voy a estar contestando todas las preguntas que haya, sobre todo de inversiones, de posicionamiento, de estrategia, de carteras, todo. Y bueno, también pueden estar siguiéndome en Adrián Moreno Oc, pueden estar siguiéndome en YouTube, Adrián Moreno Oc. Gracias a Claudio porque siempre nos hace un muy buen recibimiento. Hoy yo no lo escuché, pero gracias por todos los lunes que siempre nos deja una previa excelente, y sobre todo por su calidad humana que siempre lo resalto, además de su gran conocimiento. Y también gracias a Maxi Montenegro, que nos esperará seguramente con muchas novedades, como lo hace siempre todos los días, de lunes a viernes. Maxi, a partir de las 13 horas, aquí en MMD, está hablando de todo lo que tenés que saber del mercado, de la política y de la economía, básicamente, porque Ahora Play es una comunidad muy interesada en la economía, en las finanzas, y obviamente Abriendo Mercados te aporta ese granito que tiene que ver con cómo optimizar tu patrimonio y cuidar un poco tu bolsillo. Nos vemos el lunes que viene en esto que es Abriendo Mercados. Hasta luego. Thank you.